Vamos, ¿por qué no oramos? ¿Por qué no damos gracias a Dios? Padre, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por lo que hoy tienes para nosotros, Señor. Espíritu Santo, te rogamos que llenes este lugar con tu presencia, y no solamente este lugar, Señor, sino que tu presencia se desborde, Dios, y toque a los que van pasando en la calle, toque a los que están vendiendo acá enfrente, toque a los de las tiendas, Señor, toquen, Padre, a cada una de las personas que están, Dios, de este lado, Padre, a las familias completas, Padre, que tu precioso Espíritu Santo los toque, toque sus corazones, toque sus vidas, y que aún, Dios, los metas a este lugar, Dios. En el nombre de Jesús te lo ruego, precioso Espíritu Santo. Háblanos, Señor, que nosotros escuchamos, Dios. Háblanos y enséñanos en esta mañana, precioso Espíritu de Dios. Toma mi boca, mi lengua, mi voz, mis cuerdas bucales y habla a través de mi vida, precioso Espíritu Santo. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, precioso Espíritu de Dios. El tema de esta mañana, así le pusimos precisamente: Espíritu Santo, lléname. ¿Sí? Y vemos en la palabra que dice que después de que Jesús se levantó de los muertos, se le apareció a sus discípulos por 40 días, ¿no? Aún cuando Él resucitó, estuvo caminando con sus discípulos por 40 días. Se dice que en ese lapso de tiempo, al mismo tiempo se les apareció como a 500 personas al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente, y Él, como puede estar aquí, puede estar allá y allá y allá, en todos lados. Entonces Él sí puede hacerlo, Él sí puede estar al mismo tiempo en varios lugares, y eso es lo que pasó también en ese tiempo. Dice que cuando todos se congregaron juntos con Él en la cúspide de una montaña, en sus ojos, después de esos 40 días, en sus ojos, el Señor Jesús, dice, fue llevado al cielo delante de sus ojos. ¿Sí? El Señor Jesús. Vamos a ver Hechos capítulo 1, versículo 1 al 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. ¿Qué es indubitable? Es algo tan evidente, tan cierto, que no tiene que quedar lugar a ninguna duda. Eso es indubitable, ¿sí? Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oístes de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en ese tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Antes de que se fuera, Jesús les dejó a sus seguidores una promesa muy especial y maravillosa. ¿Qué les dijo el Señor Jesús a los apóstoles? Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. ¿Sí? Esto lo dice en Juan 14, 16, 18. O sea, el Señor Jesús vino a la tierra y Él fue ascendido a los cielos.
Pero cuando Él fue a los cielos, no dijo, ya me voy y ahí se quedan a ver cómo se las arreglan. No dijo así. Dijo, yo me voy y es necesario que yo me vaya, ¿sí? Pero les conviene que yo me vaya, ¿sí? Porque si yo me voy, les voy a enviar al Consolador, al Espíritu de Dios, ¿sí? Y Él los envió al Espíritu Santo. Lo dice Juan 14, 16 al 18, lo dice así: y yo rogaré al Padre y os daré otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para mañana, para ayer, para antier, para siempre, dice, para siempre. Entonces el Espíritu de Dios está con nosotros para siempre. Y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Y necesitamos conocer al Espíritu Santo, y necesitamos conocerle cada día más, no alejarnos del Espíritu de Dios. Y yo sé que hay muchas iglesias que no hablan del Espíritu Santo. En una ocasión fuimos a una iglesia que nos invitaran para apoyarles. Se me olvidó en qué parte, mi amor. Fue acá por Chonacatlán, por allá. Había un montón de árboles, eso sí me acuerdo, que había puro bosque por todos lados. Puro bosque. Llegamos a una iglesia por allá en medio de la sierra, no sé en dónde, por acá arriba, de verdad. Pero sorpresa, ¿sí? No permitían nada del Espíritu Santo, nada. Nos quedamos, ¿y entonces qué hacemos? ¿Quieren que ayudáramos? No podemos orar por enfermos, no podemos hablar en lenguas, no podemos, menos porque mi esposa iba con pantalón y con el pelo teñido. No, olvídense, era una blasfemia ir con el pelo teñido y con pantalón. O sea, veían lo exterior y no veían el corazón, y no veían lo que venía dentro de ella, y no sabían que lo que venía dentro de nosotros era el poder y el fuego de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al no conocer al Espíritu Santo, rechazan lo que trae el Espíritu de Dios, rechazan lo que Dios lleva, rechazan, no permiten que la bendición de Dios llegue a las personas. ¿Por qué? Porque sin conocerlo dicen, no lo quiero, no lo quiero, ¿sí? Y hay un rechazo total, ¿no? Y así nos pasó, total, que no pudimos hacer nada y pues nos regresamos. Como dice Marto, ¿no? Como dice Marto en su música. ¿Sí conocen a Marto o no? ¿No? Marto, el hermano Marto, con la cola entre las patas, es como perro regañado, ¿no? Ya nos regresamos, no hicimos nada, no pudimos hacer nada, pero más que nada Dios no hizo nada porque no permitieron, ¿no? Entonces necesitamos conocer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace cosas extrañas, hace cosas raras, ¿sí? Y a veces por no conocerle no le permitimos al Espíritu de Dios. Juan 16, 5 y 7 dice: pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, ¿sí? Entonces Jesús no nos ha dejado solos en el mundo, Él nos ha enviado al Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo siempre va a estar con nosotros. ¿Por qué? Tenemos que entender también que el Espíritu Santo es el Espíritu de ¿quién? ¿El qué? Es el Espíritu de Dios. Y tenemos que entender más allá todavía que el Espíritu Santo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, ¿sí? Entonces eso es lo primero que tenemos que entender acerca del Espíritu Santo, que en realidad Él es Dios, el Espíritu Santo es Dios, ¿no? Y decía, hemos escuchado a personas que dicen muchas veces, ahorita hace rato cuando empezaba mi esposa que dijo, ay, ya me salí de la oración, digo, no, tú sigue predicando, está predicando, ¿no? Y sin querer no lo sabes, es el Espíritu Santo que lo toma uno cuando está aquí y se le olvida todo y empieza uno a hablar, porque es el Espíritu de Dios que empieza a hablar, empieza a hablar, empieza a hablar, te hace hablar y está predicando la palabra, ¿no? Y es el Espíritu que a lo mejor a través de esas palabras que ella dijo, a alguien le hacía falta una palabra que ella traía cuando lo dijo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe, ¿no? Pero muchas personas, hay personas que dicen así, como decía mi esposa, ¿no? ¿A aquel no le hablen? No, a ese ni le hablen, no le hablan. No, es una persona bien payasa, ¿no? Como decía mi esposa, me cae gordo, decía mi esposa, ¿no? Y no quieren que le hablen, ¿no? ¿Por qué? Porque les parece chocante.
Y la sorpresa que se llevan cuando le hablan es que la persona no es nada chocante, sino que es fascinante hablar con él o con ella, que es una persona amorosa, que es una persona que tiene un corazón enorme. Y entonces dicen, wow, cuando le llegan a hablar, ¿cuánto tiempo perdí de hablarle? Es un tipazo o es una gran tipa, ¿no? Wow, increíble. Y yo que hacía caso, que no le quería hablar porque me dijeron que no les hablara, ¿no? O sea, increíble, ¿no? ¿Y qué creen? Que pues muchos así son con el Espíritu Santo, ¿sí? Muchos dicen, con ese no se comuniquen, no hablen con él, hace cosas raras, ¿sí? Habla en un lenguaje extraño y cuando estás junto a él, hace que tiembles, está raro, ¿no? Está raro. ¿Sí? Con decirte que el otro día estábamos allí juntito con él y de pronto un hermanito empezó a comportarse raro y empezó a reír y luego empezó a balbucear y parecía borracho. No, con ese no te juntes, ¿no? Porque no lo conocen, no conocen al Espíritu Santo, no lo conocen, no lo conocen. Es el Señor, es el Dios, Él quiere traerte gozo. Si tú reís cuando estás delante de Él, porque Él te da el gozo. Y dice su palabra que delante de Él, ¿qué? Él te va a dar el gozo, te va a dar alegría, ¿sí? No os embriaguéis con vino, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Embriágate con el Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo, no de otra cosa, ¿sí? No importa que parezcas borrachito o teporochito, ¿no? Allí, pero lleno de Él, lleno del Espíritu Santo. Sí, lleno del Espíritu Santo. Muchas personas se pierden de esto, de la presencia del Espíritu Santo, y no saben lo que acarrea con Él. No saben lo que pueden hacer con la presencia de Dios, ¿sí? Y de lo que se están perdiendo, ¿no? Hechos 5, 3 y 4. Hechos 5, versículo 3 y versículo 4. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? No has mentido a los hombres, sino a Dios, ¿sí? Y cuando viene la presencia de Dios, cuando viene el Espíritu Santo, debemos tener cuidado con lo que decimos y con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque si decimos, es que nomás fue una mentirita piadosa, una mentirita chiquita. No hay mentiritas chiquitas, no hay mentiritas grandes. Dice el apóstol Pedro, y le mientes a Dios, no le mientes al hombre. Si tú dices mentiras, estás mintiendo. No hay mentira grande, no hay mentira pequeña, mientes con todos los dientes, dice. Y no es mentira pequeña, mentira grande, es pecado, y el pecado es muerte, y muerte es separación de Dios. Entonces cuando venga la presencia de Dios tenemos que tener esa convicción, ¿sí? No vaya a ser que nos pase lo que a Ananías y a Zafira, que dice la palabra que cayeron muertos, ¿sí? ¿Por qué? Por causa de la presencia, por causa de la presencia del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:17 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿sí? Entonces Dios ha escogido expresarse como el Padre de la humanidad, como Hijo y como el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo realmente es la expresión de tres personas, son tres personalidades diferentes, ¿sí? Pero con todo y esto, a la vez, son tres en uno. El Padre se mueve de una forma, el Hijo se mueve de otra forma y el Espíritu Santo se mueve de una forma diferente, pero son tres en uno. Es Dios, es Dios. O sea, eso tenemos que entenderlo. No podemos decir, dicen algunas personitas, algunos que tienen otra iglesia que también la ponen de azul, creo, por fuera. Quién sabe quién será, pero dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, ¿no? Sí. Sí, pero entonces, ¿por qué la palabra dice que puedes entristecer al Espíritu Santo si es una fuerza? Porque el músculo es fuerte, ¿no? Háblale, a ver si lo entristeces. A ver, músculo, háblale. No, porque únicamente se entristece una persona. Entonces el Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo, si se entristece, quiere decir que es una persona. Con el Espíritu Santo tú puedes hablar,
Tenemos que llegar a entender eso, que con el Espíritu Santo puedes hablar, puedes comunicarte, puedes platicar, puedes decirle lo que sientes, lo que temes, lo que anhelas, lo que no anhelas, lo que no quieres, lo que te gusta, lo que no te gusta, porque es una persona y puedes platicar con él. Y puedes decirle: Señor, ¿sabes qué? Me siento bien, me siento mal, estoy así, él ya lo sabe. Pero ¿sabes una cosa? Le gusta que tú se lo digas. Él ya sabe lo que te hace falta, él ya sabe lo que tú tienes, él ya sabe, si estás enfermo ya sabe de qué y de dónde. Pero le gusta que tú vayas y se lo digas. Y le digas: Señor, sáname. Aquí estoy, sáname. ¿Sí? Y que se lo digas de esa manera, de tu propia boca. ¿Sí? Eso le gusta a él, porque es una persona. A las personas, por mucho que les guste estar solas, en algún momento dado les gusta que platique alguien con ellos, ¿sí o no? O sea, el Espíritu Santo más, él le gusta, él es sociable, él le gusta que platiques con él. ¿Sí? Entonces debemos entender que el Espíritu Santo es un don de Dios para cada uno de nosotros, para cada creyente, para cada cristiano, para cada hermano. Es un don de Dios. ¿Sí? Cuando una persona cree en Jesús y recibe la salvación que Él ofrece, el Espíritu Santo, que es el don de Dios, Dios se lo da para cada uno. Dios lo da en cada uno. Cuando una persona cree en Jesús y recibe la salvación que Él ofrece, el Espíritu Santo viene y viene a vivir a tu corazón, viene a vivir a tu vida, ¿sí? Desde el momento en que Dios imparte esa vida espiritual. Y no va a decir: ¿sabes qué? Voy a venir a tu vida, pero voy a sacar mi poder, voy a entrar solito sin poder. Voy a entrar a tu vida, pero voy a entrar sin gloria. Voy a entrar a tu vida, pero voy a entrar sin el don de sanidad. Hermano, no, el Espíritu Santo está en ti, y el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo tiene todos estos dones que les estoy comentando. ¿Y por qué no los desarrollas? ¿O por qué no los tengo? Porque no platicas con Él, porque no te comunicas con Él, porque no hablas, y por qué no le crees y ejercitas esos dones. Quizás unos dones estén más desarrollados o los tengan más fuertes en ti, pero si el Espíritu Santo está en ti, déjame decirte que todos los dones están en ti. Algunos se van a desarrollar más que otros, o a lo mejor algunos te gustan más que otros, son los que vas a desarrollar más, pero practícalos, porque el dueño de los dones está en ti. El dueño de los dones está en ti. ¿Sí? Hechos 2, 38 al 39 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sí? Entonces, Juan 7, 37 al 39, de una vez también. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Sí? Entonces el Señor sabía que iba a venir el Espíritu Santo, y el Señor sabía lo que iba a haber para nosotros. Él ya conocía este tiempo. Él ya sabía que en este tiempo íbamos a estar sentados donde estás, íbamos a estar donde estamos aquí en este lugar. Él ya lo sabía. El Señor anhela que el Espíritu Santo bautice a todos y a cada uno de nosotros, y lo dice su palabra. Lo dice su palabra. El Espíritu Santo no es nada más para unos cuantos, es para todo aquel que cree en Él. El Espíritu Santo es para todo aquel que cree en Él, no nomás para unos cuantos que crean, es para todo aquel que cree en Él. Entonces decíamos, el Espíritu Santo viene a vivir dentro del creyente. ¿Para qué? Para ministrarles personalmente. El Espíritu Santo nos quiere ministrar personalmente a cada uno, a cada uno. Él quiere ministrarte. ¿No has sentido cuando te toca? ¿No has sentido cuando te habla? ¿No has sentido cuando estás alabando a Dios y de pronto sin que tú digas nada empiezas a llorar? ¿O te viene una palabra y sabes que es de Dios? Es porque Dios te está ministrando.
Dios está hablando a tu corazón, Dios está hablando a tu vida. ¿Sí? Hermano, Dios te quiere levantar. Dios se duele contigo. Si tú estás mal, Dios se duele en su corazón. Si tú te hace falta algo, Dios te lo quiere dar. Dios te quiere ayudar a encontrar eso que te hace falta. Siempre y cuando sea algo que te ayude y sea algo que vaya acorde a la palabra, que no vaya en contra de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el Espíritu Santo, imagínense, el Espíritu Santo da testimonio de nuestra relación con Dios. ¿Tú tienes una relación con Dios? ¿O nada más los domingos? Tenemos que tener una relación con Dios. Una relación con Dios diario. ¿Sí? Lo dice Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Sí? Tú y yo somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que tener una relación con el Padre. ¿O qué hijo no tiene una relación con los padres, aún terrenales? ¿Sí? Y fíjense, los hijos terrenales son dependientes del Padre terrenal hasta que llegan a ser adultos, ¿no? Y a veces nosotros queremos ser independientes de Dios. Si aún los hijos terrenales son dependientes del Padre, nosotros como hijos de Dios debemos ser dependientes de Dios todo el tiempo y toda nuestra vida. Y cuando así lo hagamos, que seamos dependientes de Él, hermanos, de verdad que nos va a ir bien. No creamos que nosotros podemos hacer las cosas con nuestra propia fuerza. Cualquier cosa que te haga falta, cualquier cosa que necesites, a lo mejor sí puedes hacerlo con tu propia fuerza, pero justo te va a costar más trabajo, mucho más trabajo, que si metes en esa situación al Espíritu Santo. Que si le dices: Espíritu Santo, ayúdame, ayúdame. ¿Sí? Y yo recuerdo muchas cosas que el Espíritu de Dios, pero hay algo que recuerdo mucho con mi hijo Isai. Cuando yo estaba hablando con él, y el Señor ya tiene mucho metiendo documentos, ya se los he comentado algunas veces, y nomás no lo llaman y no pasa nada, Señor, y llorando, Señor, ¿qué pasa en esa noche? Y llorando, y dobló mis rodillas, y allí delante de Dios estaba mi esposa en la habitación, y vio y escuchó, y ella también se puso a orar, lo recuerdo. Y de pronto dice el Espíritu Santo: yo soy tu amigo. Wow, wow. No pude hacer otra cosa más que llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y llorar. Y recordaba eso ayer, porque ayer estaba hablando con él y que me acuerdo. Y empecé a reírme. Sí, Señor. Sí, Espíritu Santo, tú eres mi amigo. Gracias por ser mi amigo. Gracias por ser mi amigo. Y si el Espíritu Santo es mi amigo, quiero decirte que también es tu amigo. Habla con él. No importa en qué situación estés, no importa cuál sea el problema, habla con él, él es tu amigo. Habla en la intimidad. Y eso fue en la noche, y el día siguiente sucedió el milagro tempranito, lo que le estaba pidiendo. Habla con él. Él te ama, él te quiere. Él te ama con un amor eterno, te ama diferente a como podemos amar nosotros. ¿Sí? Primera de Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Sí? Si nosotros guardamos sus mandamientos, Dios va a estar en nosotros y nosotros en Él. ¿Sí? Y Dios va a saber que permanecemos en Él. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Él voltea a verte y ya no te ve a ti, ve al Espíritu Santo. Si tú recibiste el Espíritu Santo, no te ve a ti, ve al Espíritu Santo y dice: ahí está mi Santo Espíritu. Y voltea a ver a Mónica y dice: wow, ahí está mi Santo Espíritu. Porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. El Espíritu Santo nos enseña. Él es el consolador. Él nos va a enseñar todas las cosas. Cuando tú lees la palabra, tú estudias la palabra y de pronto se te olvida, y en algún momento dado quieres enseñar o quieres decir algo y el Espíritu Santo te recuerda la palabra. ¿No les ha pasado eso? ¿No les ha pasado que de pronto ya están hablando algo que ni habían pensado hablar
y que están hablando la palabra, es porque el Espíritu Santo les recordó la palabra, es porque el Espíritu Santo les está enseñando. ¿Sí? El Espíritu Santo nos enseña y también nos guía. El Espíritu Santo nos guía por nuestros caminos. ¿Sí? Dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, hermano, si no eres guiado por Dios, entonces ¿por quién estás siendo guiado? ¿No? A lo mejor a algunos los guía el vecino, a otros les guía un desconocido y les dicen, vengan para acá, miren, aquí hacen limpias, ¿no? Aquí les van a leer su futuro. Vengan acá y compren unas velitas para que, como dicen, velitas de qué, de la buena suerte, algo así, ¿no? Velas de colores, incluso creo por ahí. Ya no recuerdo eso, en algún tiempo lo viví también, pero ya no recuerdo. Pero sí había que velas de colores, que amarillas, que rojas, que verdes, según el deseo que tuvieras, ¿no? Y algunos se dejan guiar por ese tipo de cosas, ¿no? Según lo que desean para el futuro, ¿no? Otros, aunque Walter Mercado ya murió, otros se siguen dejando guiar por él, ¿no? Por Walter Mercado, ¿no? Y eso ya murió, me parece que en el 2019 falleció ese señor, ¿no? Pero no se dejan guiar por el Espíritu Santo. Se dejan guiar por cualquier cosa, pero no por el Espíritu Santo. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos guíe como Él quiera y por donde Él quiera. ¿Sí? Pero los que son hijos de Dios buscan el consejo del Espíritu Santo, van y se meten en lo secreto y le preguntan, precioso Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? Precioso Espíritu Santo, ¿qué debo hacer? Precioso Espíritu Santo, ¿cómo puedo agradarte? Precioso Espíritu de Dios, lo único que quiero es agradarte. Es lo que deberíamos de hacer, nada más. Es lo que nos va a hacer. El Espíritu Santo nos va a ayudar a vivir una vida agradable. ¿Agradable para quién? Agradable para Dios. Y déjenme decirle que si ustedes y un servidor vivimos una vida agradable para Dios, también vamos a vivir esa vida agradable para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo que Dios quiere es agradable tanto para Él como para nosotros también. Y es una paz diferente. Es una forma de vivir diferente a como el mundo vive. No queremos vivir como los animalitos cuando los sueltan, ¿no? Vivimos en un rancho un tiempo, muy poco tiempo, pero sí recuerdo que encerraban los animalitos, los hijos de las vacas, le llaman becerritos allá, y los metían en un lugar, y ahí los tienen encerrado, y cuando lo abren, sale corriendo el animalito y aventando patadas y reparando, le dicen allá reparar, ¿no? Que sale brincando de un lado y de otro, y bien contento, y muchos cristianos parecieran eso, hermanos, cuando salen de la presencia de Dios. Quieren reparar, hacer y deshacer. Y ir sin la guía del Espíritu Santo. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Necesitamos la guía del Espíritu Santo. Él nos ayuda a vivir una vida agradable para Dios. Digo pues, andad en el Espíritu y no os satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5 del 16 al 25. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Ok. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Hermano, crucifica todas las pasiones, crucifica todos los deseos que no agradan a Dios, clávalos en la cruz, clávalos en la cruz. Necesitamos andar conforme a los deseos de Dios y no conforme a los deseos del mundo, conforme a los deseos de la carne, conforme al pecado. ¿No?
Entonces tenemos que entender eso también. Tenemos que crucificar todo deseo carnal. Y deseo carnal se refiere a todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración. Nos ayuda a orar. Y les comentaba, ¿no? Estaba orando, por eso Dios nos dio el don de lenguas, y por eso y por muchas cosas más. Hemos visto cuando oramos en ese don que Dios nos ha dado de lenguas, y hay alguien que está poseído y el espíritu inmundo, como no entiende o algo sucede en lo espiritual, y cuando oramos en lenguas es liberada la persona, ¿no? Y les comento, cuando estaba orando, porque llegó esa revelación a mi vida y estaba orando en lenguas, y después de un tiempo, no sé cuánto tiempo, porque pasé mucho tiempo orando en lenguas, empiezo a entender lo que estaba diciendo en lenguas, lo empiezo a entender como si estuviera pasando la letra en español en mi mente, pero yo estaba hablando en lenguas, y como si estuviera pasando en español todo lo que estaba diciendo en mi mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios es así, porque Él nos ayuda en la oración, porque Él nos ayuda. Y aunque tú estás orando en lenguas, estás orando en una oración, y el Espíritu Santo te puede dar ese entendimiento de lo que tú estás orando en lenguas. Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Wow. Por eso el Espíritu nos da un don, que es el don de lenguas, para comunicarnos con Él. Y mientras tú hablas en lenguas, el precioso Espíritu Santo te dice en tu mente y en tu corazón lo que quiere de ti, o lo que quiere que hagas. El Espíritu Santo te otorga vida, o le otorga vida a nuestros cuerpos. El Espíritu Santo los puede rejuvenecer. El Espíritu Santo los puede sanar. El Espíritu Santo puede sacar de ti toda enfermedad. Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Entonces el Espíritu Santo también está en nosotros. ¿Para qué? Para el servicio, para servir a Dios, para honrar a Dios a través de nuestro servicio. En la iglesia, decía hace rato, se requiere servirle a Dios en muchas cosas. En muchas cosas. Duramos algún largo tiempo en casa, ¿no? Y no había tanto problema, y desde que nos cambiamos, pues fue un cambio totalmente diferente, ¿no? Y hay que servir en otras cosas, y hay que hacer otras cosas más a lo que hacíamos antes, ¿no? Es diferente servir a Dios ya en una iglesia formal. Entonces Dios también desea llenarte, bautizarte con su Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque quiere dotarte de poder. ¿Para qué? Para servir y glorificar a Dios en este mundo, en esta tierra, en ese tiempo, en esta hora. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo es el único que nos da poder y valor para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Hechos 2:14-40, voy a leer de una vez. Fíjense, es el primer discurso del apóstol Pedro, ¿no? Y les decía el viernes, yo en la Biblia veo que la iglesia más chiquita tenía 120 personas, es decir, que para ser una iglesia chiquita todavía nos faltan algunas personas. Somos muy poquitos. La iglesia más chiquita en la Biblia era de 120 personas, ¿cierto o no? En el aposento alto dice que estaban 120 orando. Y después de eso vino el primer discurso de Pedro. Entonces la iglesia llegó a crecer a 3,000. Necesitamos 120 personas para poder llegar después a 3,000 personas, ¿no? Ok. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Varones naucalpenses, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces, no tenemos otra cosa más que el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que introduce en esta tierra, introduce en esta iglesia el reino sobrenatural. Tú y yo tenemos que andar en lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es sobrenatural y el Espíritu Santo mora en ti. El Espíritu de Dios está en ti. Muchos no obran en lo sobrenatural, ¿saben por qué? Porque no creen. Y porque no le hablan al Espíritu Santo, y porque no se comunican con el Espíritu Santo, porque no platican con el Espíritu Santo. ¿Cómo quieren andar en lo sobrenatural? ¿Cómo quieren ver que un enfermo sana si ni siquiera oran por el enfermo? ¿Cómo quieren ver que un paralítico se levante si no van y ponen sus manos sobre el paralítico y le dicen: levántate? El Espíritu Santo es el que trae dones, es el que trae el poder, y repito, es el que nos hace andar en lo sobrenatural. Primera de Corintios 12 del 4 a 10. Voy a ir un poquito más rápido, que nos vamos a tardar nada más 3 horas más y ya terminamos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. O sea, ahí están los dones. Ahí están los dones. Pueden pedirle a Dios. ¿Qué creen que le pueden? ¿Creen ustedes que le pueden pedir a Dios que les dé un don? Por supuesto. Y Él va a responder. Dice la palabra que pidas los mejores dones. O sea, Dios mismo lo está diciendo, que pidas lo mejor. Pero también dice su palabra que no reciben porque no piden, o porque no saben pedir. ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué no pedimos a Dios que nos dé lo mejor? ¿Por qué no pedimos, o simplemente a lo mejor es lo mejor? Yo creo que todos los dones son buenos y son mejores, todos los dones son del Espíritu Santo, imagínense. Simplemente yo creo que pide el don que te llama más la atención, que te gusta más, y Dios te lo va a dar. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Hechos 10:46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, a Dios. Hechos 19:6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, el reino de Dios es sobrenatural, ¿sí? Y tú y yo estamos en el reino de Dios. Y lo sobrenatural viene porque el Espíritu de Dios es sobrenatural y Él está aquí y Él está en nosotros. Por lo tanto, cada uno de nosotros debe andar en lo sobrenatural, no hay más. O sea, lo antinatural para ti, para mí, es no hablar en lenguas, es no ver milagros, es no ver prodigios, es no ver sanidades. Pero eso es antinatural para ti, para mí. Eso no es lo natural, porque tenemos algo que se anida aquí que es sobrenatural. Que es sobrenatural. Y Él testifica que Jesús está vivo. ¿Sí? Hechos 5:30-32. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús y nosotros somos testigos suyos de esas cosas, y también al Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que le obedecen. Obedeces a Dios, Dios te va a dar el Espíritu Santo, ya te lo dio. ¿Ya fuiste bautizado del Espíritu Santo? ¿O no has sido bautizado todavía? Dios te va a dar el entendimiento, una palabra fresca, un entendimiento refrescante de la palabra de Dios. Lo dice Corintios 2:9-10. ¿Sí? Lo dice, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Sí? Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces el Espíritu Santo te va a dar entendimiento de la palabra, te va a dar revelación, ¿sí? Incluso el Espíritu de Dios con la misma palabra le va a dar a cada uno lo que necesite con la misma palabra. Aunque sea un propósito diferente, una cosa diferente, muchas veces con la misma palabra Dios te habla, ¿sí? Aunque sea diferente el problema o diferente el asunto. El Espíritu Santo llena nuestro espíritu de adoración, pero de una adoración verdadera para Dios. Dice Efesios 5:18-20. Me voy a ir un poquito más rápido, porque si no, sí les voy a cumplir las 3 horas. Sé llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 4:24, Dios es espíritu y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, cuando le permites al Espíritu Santo obrar en ti, Él te va a llenar de un espíritu de adoración, de una adoración verdadera, ¿sí? Y esa adoración verdadera muchas veces es lo que el mundo llama locura, ¿sí? Y sí, a lo mejor sí estamos locos, pero es una locura santa, pero es una locura con tal de agradarle a Dios. No importa, no importa, no importa, ¿sí? El Espíritu Santo glorifica a Jesús. Lo dice Juan 16:13-15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Dios quiere que su Espíritu Santo habite en usted. ¿Por qué? Porque somos creyentes de Jesús, porque creemos en Jesús. Quiere llenarnos de su Santo Espíritu hasta rebosar de poder, ¿sí? ¿Y por qué quiere que rebosemos de poder? Porque el Señor quiere que le sirvamos, que le demos un buen servicio. O sea, no crean que nada más es para gozarnos, que sí es para gozarnos, sino es para, cuando eres lleno del Espíritu Santo, es para que le sirvas al Señor, pero con un buen servicio, con un buen servicio, ¿sí? Dice el apóstol
el apóstol Pedro en 1 Corintios 14:5, perdón. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, pone por arriba de las lenguas la profecía. Puedes pedirle la profecía, pero también dice que a no ser que las interpretes. Entonces ya cuando tienes una interpretación lo pone al nivel de la profecía. ¿Sí? Entonces, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, dice el apóstol Pedro. El Espíritu Santo te quiere bautizar en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién de aquí no habla en lenguas? Levante su mano. ¿Quién no habla en lenguas? Ahora la pregunta del millón: ¿quieren hablar en lenguas? Porque Dios no obliga a nadie. Pasen aquí enfrente, por favor. Mientras tú que nos ves a través de internet, tú que nos estás viendo, déjame decirte que yo doy gracias por el don del Espíritu Santo en mi vida. ¿Por qué no le pides al Señor que te lo dé a ti también, tú que nos ves a través de internet? ¿Por qué no cierras tus ojos y inclinas tu cabeza antes de orar por los hermanos que están pasando y les dices: Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te pido perdón por mis pecados. Te ruego que entres en mi corazón, que me des el don del Espíritu Santo y que pueda bautizarme en Espíritu Santo y fuego para guiarme mientras camino en esta tierra y servirte con todo mi ser. En el nombre de Jesús, te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén. Ahora abro mi espíritu para que lo llenes con tu Espíritu Santo.